¿Todos pueden ver? ¿Todos me escuchan? Sí. Sí, Tuve sí, se que, escucha. tuve que cancelar la cámara porque mi computadora si no se enlentece. Bueno, si les parece, arrancamos. Dale. Bien. Entonces, la charla de hoy es amplificación isotérmica de ADN mediada por bucle, la abreviación es LAMP. Y la charla surgió a raíz de el NeoKit que creó Nación para la detección de COVID-19, que es una nueva técnica de amplificación y que por ahí no está tan difundida como lo es la PCR, entonces para tratar de ver de qué se trata. Primero que nada, a ver si aparece. Les voy a pedir si pueden copiar ese link y contestar la pregunta que les va a aparecer en un formulario para tratar de hacerlo un poco más interactiva la charla. Esta es prueba, así que vamos a ver qué sale de eso. Eh, Esperen que lo paso al chat. Buenas. Hola, Meli. ¿Cómo están? Bien. Bueno, chiquis, ¿cómo están ustedes? ¿Más Peña? Sí. Ahí les mandé el link al chat, así que cuando puedan, vayan contestándolo y después vemos, ¿sí? Al final voy a poner las distintas respuestas que fueron surgiendo. Bueno, entonces arrancamos. Como ya sabemos, la amplificación de ácido nucleico es una de las herramientas más valiosas en las prácticas en todos los campos de la ciencia de la vida. Se usó mucho para el diagnóstico, en lo que es la clínica, el diagnóstico de enfermedades infecciosas, trastornos genéticos, tienen un gran beneficio en la industria ganadera y agrícola también, ¿no es cierto? Para buscar tanto detectar posibles enfermedades en los animales y en las plantas, como ver algunas mutaciones o modificarlos genéticamente a raíz de amplificar un genoma para tener más beneficios. Y la más conocida y difundida a nivel mundial es la técnica de PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, y es la que más conocemos y la que más escuchamos hablar. Antes de seguir, la OMS, digamos, propone que una técnica ideal para diagnóstico tiene que ser sensible y específica. La PCR cumple muy bien con esos criterios. Tiene que ser de bajo costo, simple, rápida. Esta es una técnica que nos da un resultado alrededor de, siempre que sea real time, ¿no es cierto?, 1 hora y media, 2, podemos tener un resultado. Tiene que ser adaptable a cualquier clima y fácil en cuanto a lo que es instrumento, o sea, facilidad de disponibilidad del instrumental. Entonces, como vemos o sabemos, los que alguna vez hicimos PCR,
tiene algunas características que cumplen con el ideal de una técnica, pero otras que les faltan, ¿sí? Bien, está un poco lenta mi máquina. Entonces, las metodologías de amplificación de ADN hay varias, entre lo que es PCR, también hay otra técnica que se llama NASBA, la amplificación basada en secuencias de ácido nucleico, la 3SR, replicación de secuencia autosostenida, que tienen la cualidad de no requerir altas temperaturas, como es el caso de la PCR, ¿sí? Y es amplificación, estas dos técnicas cumplen con lo que es la amplificación de desplazamientos de las cadenas de ADN. Después tenemos la SDA amplificación, que es amplificación de desplazamiento de cadena, tampoco requiere de altas temperaturas. En el ciclo de síntesis de ADN mediante el empleo de un conjunto de enzimas digestivas, digamos, que cortan las cadenas de ADN y las sintetizan. Y eso, esas distintas enzimas y bases hacen que se vayan desplazando las cadenas. Así se van separando, no lo desnaturalizan por calor. Ese sería otro fundamento. Todas estas amplifican con un límite de detección de menos de 10 copias, al igual que la PCR, y te dan un resultado dentro de más o menos una hora, pero tienen otros defectos que superar. Los otros defectos que superar, hablamos de lo que es instrumental, las enzimas de restricción son caras, tienen que estar diseñadas, tienen que conseguirse, aislarse, entonces se tienen que purificar, llevan todo para su diseño, unos pasos previos, un procesamiento que hace que no cumplan con todos los criterios que pone la OMS para decir que es una técnica diagnóstica de ADN. Y entre las técnicas de amplificación tenemos LAMP, que es la que nos reúne hoy acá. Alrededor del año 2000, Notomi y colegas proponen una técnica llamada prueba de amplificación isotérmica mediada por bucle, que es, en su momento era única y fácil de desarrollarse, diseñarse y de reproducir. Utiliza una ADN polimerasa que tiene una propiedad única de desplazamiento de cadenas junto con la propiedad de polimerización. Puede amplificar una cantidad insignificante de ADN a más de 10 a la 9 copias, lo que ocurre dentro de una hora, o sea que también es rápido. Permite una visualización más fácil debido a la liberación de pirofosfato que causa turbidez o sea, precipita el pirofosfato y va causando turbidez. Es decir, que no necesitamos un lector de la reacción en principio, ¿no es cierto? Como es el caso de la PCR, que necesitamos las lámparas para leer en el caso de una real time, o necesitamos hacer una corrida electroforética cuando hacemos una PCR convencional para después revelarlo, ¿no es cierto? Entonces, algunas características generales de esta técnica, como dijimos, como lo dice su definición, es una reacción isotérmica, se emplea para target de DNA y de RNA también se puede usar, emplea entre 4 y 6 primers que reconocen alrededor de 6 a 8 regiones respectivamente del ADN. O sea, tenemos más primers que en otras técnicas. Produce un elevado número de copias en poco tiempo, es de bajo costo en cuanto al equipamiento, ya que no requiere un termociclador, y mayor tolerancia a inhibidores biológicos. Como bien sabemos, la PCR no se puede inhibir la enzima de la PCR cuando las muestras son hemorrágicas, por eso no es conveniente hacer una PCR directamente de sangre entera. Cuando
se transporta o se deriva en un medio de cultivo como un hemocultivo, y el contenido de esos medios también pueden llegar a inhibir la enzima. En las orinas, que si bien ahora se mejoró mucho la técnica para lo que es orina, pero cuando son muy turbias o tienen una matriz compleja, también pueden tener inhibidores, como ser antibióticos. Una persona que está tomando antibióticos también la podría llegar a inhibir. Bueno, esta técnica es más tolerable a todas esas cositas que fuimos nombrando, entonces más difícil que se inhiban estas enzimas. Esa es una ventaja. Como dijimos, tenemos entre 4 y 6 primers. Los que se conocen son los mínimos, serían el F3 y el FIC, que son primers de amplificación interna, y los que amplifican de 3' a 5' y los de 3' a 5', ¿no es cierto? Los de 3' a 5' serían los outer, y los de, al revés, 3' a 5' los inner, y de 3' a 5, o sea, en esta región, al revés, los outer, ¿sí? Esta es una de las principales diferencias que tiene con otras técnicas. Los primer F3 y B3 se denominan cebadores de desplazamiento de filamento. Los FIT y BIT tienen su función en la formación de bucles, ¿sí? Y los cebadores están diseñados en base a 8 regiones, como dijimos anteriormente, que van a ser su target, que están presentes en el gen. Y ahí tenemos las distintas regiones, el F3C, F2C, F1C, y el FLP están en el lado 3', y los B1, B2, B3 y BLP en el lado 5'. También podemos tener 2 primers más, que van a ser los conocidos como primers de bucle, que tienen la función de acelerar más la reacción. Ahora, cuando vayamos viendo paso a paso cómo se van uniendo, desplazando la cadena y amplificando, vamos a entender por qué hablamos de bucle. Entonces, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el diseño son que los cebadores internos no deben tener una secuencia rica en adenina-timina en ambos extremos. El contenido de guanina y citosina debe ser aproximadamente de 50 al 60%. En el caso de las secuencias ricas en guanina y citosina, la temperatura de fusión debe ser del 60 al 65% de lo que es su temperatura de fusión óptima, y para las secuencias ricas en adenina y timina deben estar dentro del 55 y 60%. Los cebadores diseñados no deben tener ninguna formación de estructura de bucle secundaria, porque eso va a hacer que se nos amplifiquen regiones basura, serían, ¿sí? La distancia entre el extremo 5' de F2 y B2 debe ser de 120 a 180 pares de base, y entre F2 y F3 de 0 a 20 pares de base. Lo mismo para B2 y B3, ¿sí? Entonces acá tenemos otro link que les pido que copien, para ir contestando estas preguntitas, y después vemos las respuestas de ustedes al final. Les doy un tiempito antes de pasar la diapo. Y voy a tratar de pasárselos al chat. Entonces, esto es una gráfica que muestra más o menos lo que veníamos hablando, la diferencia de pares de base que deben haber entre
F13 y F12, 0 a 60, hay algunas variaciones entre las bibliografías, la anterior decía entre 0 a 20, F2C a F1C entre 40 y 60 pares de base, y entre F1C y B2 las 120, 180 pares de base, ¿sí? Más de lo mismo con otro grafiquito. Entonces, además de los primers, ¿qué necesito para diseñar esta técnica? Bueno, obviamente la enzima, que tiene una capacidad de polimerización de ADN y desplaza la cadena. Es una propiedad única en estas enzimas. Puede utilizarse dos enzimas que son la BST, aislada en el Bacillus stearothermophilus, y la BSM, aislada al Bacillus smith. Ambas catalizan la polimerización del ADN de 5' a 3', pero no tienen actividad exonucleasa de 5' a 3' reverso. El BST tiene su rango de acción óptimo hasta los 66 grados Celsius, y el BSM tiene una actividad hasta los 63, pero es mucho mejor si los ponemos a 60 grados. Como se darán cuenta, estas enzimas actúan en temperaturas que no son muy altas y que las podemos llegar a generar en el laboratorio con simples baños térmicos cuando los ponemos a más temperatura, o si tenemos bloques secos de calor, mucho mejor. Otros componentes que se necesitan para el diseño son los de NTP para proporcionar los nucleótidos requeridos, sulfato de magnesio, que va a proveerme del ion, que va a reaccionar con los fosfatos. La betaína, que según las bibliografías puede actuar también como desnaturalizante, pero esa capacidad más que nada es de la misma enzima, la que desplaza las cadenas, y otras bibliografías lo nombran como estabilizador de las uniones citosina-guanina. Y por supuesto buffer para mantener el pH, que podemos usar buffer tris con ácido clorhídrico, llevarlo a un pH de 8,8, sulfato de amonio, sulfato de magnesio, entre otros, ¿sí? Acá tenemos otro link. No pude crear el código QR, esto es totalmente a prueba, por eso se lo voy a ir pasando en el chat, además de que les doy tiempo para que por ahí ustedes lo copien, y vamos a compartir sus respuestas al final. No son muchas preguntitas, así que no se preocupen. Bien, entonces, los pasos para la obtención de la estructura a raíz de amplificación es que se peguen los primers que empiecen a amplificar hacia sus regiones, ¿sí? Una vez que van desplazando la hebra, van a generar una copia y automáticamente se van a pegar los otros primers, y el F1C se pega al F1 y ahí genera esta vueltita que sería el primer bucle. Por eso también es la necesidad de que estén espaciados, como se los nombró anteriormente, esa diferencia, ese espacio entre pares de base entre estos distintos primers, ¿sí? Porque si no, no podría generarse esta vuelta y no se va a formar el bucle. Lo mismo del lado contrario, y ahí tenemos la primera formación de una copia con sus dos bucles. Una vez que estamos acá, se vuelven a pegar los primers, se puede quedar un poco abierto el FC1 y nos van a ir
generando otras copias que van haciendo distintos bucles, o para el otro lado, en este caso, se van separando y se vuelven a pegar y van formando infinitas secuencias que van haciendo formas circulares en las esquinas, por eso es el nombre, digamos, mediada por bucles, se llama la reacción, y eso acelera la reacción, ¿sí? No hace que se tengan que pegar de nuevo desde la zona de origen, sino que las va acelerando y va amplificando continuamente. Es un poco complejo ver los distintos pasos. La realidad es que yo la primera vez que escuché hablar de esta técnica fue en un curso y me había costado visualizarlo, por eso también después hay un videito para que puedan ver bien cómo se forma. Y acá tenemos los primers de bucles, que los primers de bucles se pegan en esa región que hace como un rulo, y aceleran más aún, generando más copias, ¿sí? Entonces tenemos un resultado en un tiempo menor. Incluso pueden acortar el tiempo de la reacción a 30 minutos. Por eso es mucho más rápido y mejor cuando tenemos estos When designing a LAMP experiment, 4 to 6 primers are y acá required, el specific video. to identified regions of target DNA or RNA sequence. Amplification initiates from strand invasion by one of the inner primers. A strand displacing DNA polymerase extends the primer and separates the target DNA duplex. The first product is then displaced by synthesis, initiating from an outer primer, which anneals to an upstream target region. As it is displaced, the end of the product forms a self-hybridizing loop structure due to inclusion of a reverse complementary sequence in the inner primer sequence. This annealing and displacement cycle repeats on the opposite end of the target sequence, and the resulting product is a short dumbbell structure that forms the seed for exponential LAMP amplification. This LAMP dumbbell structure contains multiple sites for initiation of synthesis, from the 3' ends of the open loops and annealing sites for both the inner and loop primers. As amplification proceeds from these multiple sites, the products grow and form long concatenamers, each with more sites for initiation. The result is a rapid accumulation of double-stranded DNA and amplification byproducts that can be detected by a variety of methods. Bien, era más o menos lo que veníamos viendo, pero con un poquito más de animación, a ver si por ahí se lo pueden imaginar mejor. Entonces, como dijimos, tenemos el DNA, los DNTP, que van a ir reaccionando y liberando iones fosfatos, ¿sí? Los pirofosfatos van a reaccionar con los iones magnesio y me van a formar el pirofosfato de magnesio que precipita. Al precipitar me va a generar una turbidez y eso lo puedo ver o incluso ir midiendo con equipos que midan turbidez, digamos, por turbidimetría haríamos el revelado de estas reacciones, pero también lo podemos hacer a simple vista. En caso de que necesitemos que la técnica sea cuantitativa, seguramente vamos a ir midiendo el nivel de turbidez, pero si solamente necesitamos que sea cualitativa, es decir, detectable o no detectable, lo podemos hacer a simple vista. Entonces, la detección del producto puede ser por detección del DNA propiamente dicha o por detección del subproducto, que serían los precipitados que me van a generar la turbidez. Tenemos distintos colorantes que podemos usar para mejorar esa visualización, como es el Green. Este es un colorante que se pone al final de la reacción, no desde el principio, y me ayuda a visualizar mejor el producto.
Y acá lo que habla de real time es, y como les decía, equipos que van midiendo la turbidimetría a medida que se va produciendo la reacción, me va a ir dando curvas, y esas curvas después, al igual que una PCR real time, las leo, veo la concentración de turbidez que generó la reacción, y ahí o la puedo interpretar de forma cuantitativa, en el caso de haber desarrollado una técnica cuantitativa, o cualitativa. Si medimos los subproductos, puede ser por equipos turbidimétricos, vamos midiendo la turbidez, puede ser por corridas electroforéticas después de realizada la reacción, y también puede ser por adición de colorantes, como el azul de hidroxinastol, que este tiene la característica de que se puede poner al principio de la reacción, al igual que la calciceína, perdón, y a medida que va transcurriendo y se van consumiendo esos iones magnesio, liberando y reaccionando con los pirofosfatos, se van a ir incrementando el color. Entonces, es como que podemos seguir minuto a minuto esta reacción. El azul de hidroxinastol se puede unir al ADN sin modificarlo, por eso lo podemos poner desde el principio. Y va a ir siendo amplificado también y generando el color. La calceína me va a generar fluorescencia. Entonces, las ventajas de esta técnica es que no requiere equipos costosos, no necesitamos un termociclador, básicamente, solo se pueden usar baños María o bloques secos de calor, como dijimos anteriormente. Es sensible y específica en comparación con otros métodos de detección de ADN, como es la PCR, también es sensible. Tiene algunas diferencias de sensibilidad, y eso va a depender de el diseño que uno haga y el blanco al cual dirija los primers. Amplifica grandes cantidades de secuencia diana en poco tiempo, y se producen, ay, perdón, me salió el cartel de que me queda poco tiempo. Amplifica grandes cantidades de secuencia en poco tiempo, y si ponemos los primers de bucle, acortamos más aún este tiempo, y las secuencias obviamente aumentan rapidísimo. Rápida y robusta, como dijimos anteriormente, los inhibidores de la enzima que usamos para PCR no afectarían en esta técnica, funciona a temperatura constante, eso también es una ventaja, y no es necesario un procesamiento posterior a la amplificación. En la mayoría de los casos es un sistema totalmente cerrado, desde que ponemos el material genético para amplificar hasta el final, es cerrado, y eso es una ventaja. Cuando se combina con la transcripción inversa, la amplificación en la secuencia de ARN puede realizarse con alta eficiencia. Por eso decíamos que se puede usar, bien amplifica ADN, pero también se puede usar para muestras que sean ARN. Y lo que sí tiene como particularidad, igual que las técnicas de PCR, es que necesita una extracción previa, ¿sí? De eso no nos salvamos, y para eso sí necesitamos el equipamiento y la capacidad de los operadores y todo lo que con eso llevan, ¿no es cierto? Entonces esta es una tablita que va comparando distintos métodos de amplificación. Tenemos la PCR, la temperatura, como sabemos, no es constante, tiene distintos ciclos de temperatura que sirven para la desnaturalización, para el pegado de primers, amplificación y demás. Se desnaturaliza por calor, y el producto de detección puede ser por gel de electroforesis, ELISA, real time, hay un montón de técnicas de PCR. Tenemos el NASBA, que hablamos muy poquito al principio porque no era la técnica que íbamos a desarrollar. Otros como el SMART, SDA, RCA, LAMP, HDA y SPIA. Y bueno, el LAMP es a temperatura constante,
lo podemos revelar en electroforesis, turbidimetría, por real time y a simple vista, agregando los colorantes. Y esta es una de las bibliografías que nombra la betaína como agente desnaturalizante, ¿sí? En la tablita. Pero en realidad la mayoría habla de que es la enzima la encargada de separar esa doble hélice. Y esta es una diapo que le robé de una de las charlas para contar un poquito acerca del NeoKit. Si bien hablamos en qué consiste la técnica, este NeoKit de Casara es de desarrollo nacional, no se evita la extracción de ARN viral, como dijimos, eso sí o sí lo tenemos que hacer, y necesitamos el equipamiento para poder hacerlo. LAMP es la amplificación isotérmica, y tiene un límite de sensibilidad, este NeoKit, de 12,5 copias de genoma viral. A diferencia de la PCR usada para detección de COVID, que tiene un límite de sensibilidad de 10 copias de genoma viral. Es poca, pero puede llegar a ser significativa cuando estamos, por ejemplo, en los primeros estadios de la enfermedad, de la infección, y no tenemos una carga viral tan alta. Nos independizamos del equipo de PCR, como ser el termociclador y otras cuestiones más caras, y también por ahí la capacidad de interpretación de las curvas que tiene la real-time PCR, ¿no es cierto?, que necesitamos personal que sepa interpretarlas. En este caso, si es por un colorante, que es así, este tiene el azul de hidroxinastol, nos va a virar al color y nos va a dar un resultado. Como conclusiones, en los países en desarrollo, LAMP tiene una aplicación potencial para lo que es el diagnóstico clínico junto con la vigilancia de enfermedades infecciosas, sin necesidad de equipo sofisticado y personal calificado. Sin embargo, debe recordarse que las tecnologías asociadas con LAMP deben tenerse en cuenta y sus necesidades de desarrollo como parte de plataforma, en lugar de desarrollarlas como entidades separadas. Es decir, si bien es más sencilla la técnica de amplificación y no requiere equipos costosos, no nos olvidemos del paso previo de la extracción de ARN o ADN, ¿sí? Se independiza de la necesidad del personal entrenado para interpretación de sus resultados. Serían como las ventajas, y por eso está ampliamente utilizada, y muchos la proponen como que en un futuro vendría a desplazar las técnicas de PCR. Habría que ver. Y acá otra pequeña preguntita y ya termino. No sé si tienen alguna duda, quieran ir preguntando. Muchas les costó entender el mecanismo de la reacción. ¿Se fueron todos? Hola May, Sí, Mari. Hola, Mari. ¿cómo estás? Te iba a preguntar si sabes si en algún otro hospital del país se lo está utilizando para diagnóstico de alguna infección en particular, diagnósticos clínicos, digamos, de, qué sé yo, de HIV o de algo de eso. Mira, los comenzaron usando centros más de investigación, que estaban usando las para el diagnóstico de dengue. No sé si en todos los hospitales u hospitales públicos, o era más investigación. Cuando nosotros nos la presentaron a la técnica fue en un curso de brucelosis, y fue gente del INTA que la presentó. Ellos sí la vienen usando hace mucho tiempo. Hay otros países que la usan para lo que es el diagnóstico de sincicial respiratorio, listeria, brucela, leptospirosis, también hay algunos papers. O sea,
La diseñaron para muchos patógenos, pero no sé exactamente acá en Argentina si ya la comenzaron a usar ampliamente o no. El INTA sí la usa. Ok, gracias. Mai, el último enlace que enviaste dice de que no se puede encontrar. Ah, bueno, Tal esperemos. vez en alguna letra o número Le debe erré. faltar o algo de eso. Eh, ya les paso de nuevo. Yo la verdad que nunca había escuchado esta técnica y es bastante complicadita de entenderla. Me aclaró un poco más con el video, pero es complicada igual. Por ahí, cómo forma el bucle Sí, y cómo se van uniendo los distintos primers es lo que a mí personalmente en su momento me había costado entenderla en la primera clase. sí, a mí lo mismo. Sí, la formación del bucle es lo más complicadito. Pero lo importante es eh, mantener las distancias que pide para entre los distintos primers, las distancias de pares de base para que se Claro. dé este bucle. No, hija. No, mi amor. Que quiero compartir antes de quedarme sin tiempo, por ahí las respuestas que fueron haciendo, no sé qué les pareció las preguntas entre medio. Quería generar un código QR, pero ya fue mucha tecnología. ¿Sí? Bueno, ahí salgo de la reunión y volvemos a entrar con el mismo ID. Dale. Voy a compartir las distintas respuestas. Tengo abierto un montón de cosas que no verán. ¿Les aclaró un poco sobre qué trata la técnica o los confundimos?
Una idea bien básica, por lo menos creo que me llevo. Sí, yo también. Cuesta verlo, pero parece, sí, que se entiende cuál es, dónde está, digamos, la ganancia en velocidad, digamos, y tiempo en el tema ahí de los bucles, pero está muy bueno, digamos, el que lo pensó me parece excelente, digamos. No sé si en mi vida se me va a ocurrir algo así. El que la pensó se rompió la cabeza para mí. No, pero está muy Darlo. bueno. Sí, Sí, yo sí. también, algo básico como dice, ¿no? Y por lo menos sé que cuando me nombren LAMP voy a saber de qué se trata, digamos. Esa es la idea, o sea, traté de hacerlo sencillo, más allá que confieso a mí la primera vez también me dejó más incertidumbre, dudas que otra cosa. Pero bueno, después, porque es necesario las distancias, cómo se va formando el bucle y en dónde está la rapidez, y ahí es como que a poco se va aclarando. Gracias. No, y aparte me parece re importante el hecho de no necesitar un termociclador, por ejemplo. De que con un baño ya es suficiente, digamos. Te reduce mucho el costo. Sí, reduce el costo, pero por ahí también, además de lo que es costo, es que el termociclador es un instrumento que necesita una instalación, un lugar donde apoyar, una estabilidad, unas pesadas y demás. Y entonces esa es la ventaja. La primera respuesta, mi internet anda un poco, la primera pregunta, un poco lento, pero la María dijo que conocía 3 o más técnicas, o sea que venimos bien. Ninguno dijo una sola técnica de amplificación. Vamos a ver la número 2, que era como para... ¿Cómo? Sí. ir cerrando algunas cosas, pero no me deja. Esta es la que me interesaba ver cómo respondieron. ¿Qué les pareció lo de las preguntitas? Es algo que queríamos implementar en la residencia para tratar de hacerlo un poco más interactivo, pero cuando anda bien internet, supongo que Bueno, va a ser mejor. enseñanos después cómo se hace. Está bueno. Sí. Pasa que tenés como 1000 ventanas abiertas más. Sí. Y quiero cerrar y me aparecen las cositas de Zoom y no me dejan cerrar. Bien, por las características de unión, como dijimos, ¿se acordaron de los enlaces fuentes de hidrógeno que tienen Sí. las adeninas? Claro, sí, es importante que no haya mucho en un principio para que no se desprendan fácil cuando va aumentando la temperatura, ¿no es cierto? Claro. Vamos a ver si abro otro, o cerré todo. A ver, mis cuentas tengo abiertas.
¿Ya vimos? Me muestra las respuestas. Bien. Voy a contar, dejo de compartir porque si no nunca me muestran las respuestas, le voy a contar cómo dieron la 3 y la 4. Mi máquina no es de las más nuevas y eso también con el poner de acá hace que sea muy lento esto. No se colgó el formulario de Google, les pido perdón. No importa, May, nos dimos cuenta que hiciste lo posible. Sí, sigo intentando, pero esto de la Seguramente respondimos todos bien, así que no hace falta. iban re bien. Quería ver la conclusión, ¿qué les parecía con respecto Tenemos a la 10 con todos. PCR, con la real time, más que nada, ¿no es cierto? Que esta es como de las distintas técnicas de PCR la que más utilidad tiene en cuanto a diagnóstico por la rapidez. ¿Qué les pareció a ustedes? Yo puse que sí. ¿Que la puede llegar a reemplazar en algún momento? Tal vez en algún momento tenga mucha más aplicación. Seguramente, tal vez la real time en algunos casos sea mejor y esta en otras, pero seguro de que va a tener mucha aplicación esta. Yo que tengo un máster en PCR, no tengo idea, pero creo, no sé. Sí, Sí, tiene más su... que nada, yo creo que depende del lugar también en donde cada uno esté, ¿no? Y las Sí. tipos de aplicaciones. En este caso se necesita que sea mucho más sensible, pero bueno, es como dice, ¿no? En otros lugares, en otros casos en donde no necesitas tal vez tanta sensibilidad, sea aplicable. Y el hecho del costo y demás, yo creo que también. Igual el diseño de la sensibilidad va a variar con el diseño de la técnica y hacia qué estén dirigidos los primers. Hay algunas bibliografías que la nombran a la LAMP como mucho más sensible que la PCR. En este caso del NeoKit hay una diferencia de sensibilidad con la como 5 copias, ¿no es cierto? Es algo casi insignificante, pero en etapas tempranas puede hacer diferencia esa de 2,5. Pero bueno, repito, la sensibilidad varía con el diseño de la técnica. Puede haber otros diseños para otros microorganismos que hagan que la técnica LAMP sea más sensible que las PCR diseñadas para microorganismos. Claro. No, y creo que también el hecho de no necesitar a alguien que que sea sumamente experimentado en el tema, por la lectura que puedes hacer, creo que también eso es una gran ventaja. Yo creo que es una gran
herramienta para este momento en donde tenemos que dar una respuesta rápida, pero no va a reemplazar totalmente porque vamos a seguir necesitando hacer una PCR cuantitativa en algunas determinaciones, en algunos casos. Claro, Incluso y además, va a haber casos en donde el cambio de color no sea tan evidente y vamos a tener que largar una PCR convencional, digamos, un real time. sí, además los centros que ya tienen instalados equipos de PCR, digamos, termocicladores, y están con un montón de técnicas, no las van a dejar de usar de un día para el otro. Pero sí, a medida que se vayan desarrollando más técnicas en los lugares donde no pueda llegar el equipamiento ese, sí es importante. Pero bueno, como decía antes, tampoco hay que olvidarse de la parte previa a la técnica, ¿sí? Igual vamos a necesitar una extracción del material genético. May, ¿y los falsos positivos y negativos son los mismos que cualquiera de las otras técnicas o acá tal vez predomina alguno en particular? Se reducen un poco los falsos negativos porque es un poco más robusto, la enzima aguanta más, digamos, en cuanto a los inhibidores. La TAP polimerasa es más fácil de inhibirse por hemina, por sangre, por antibióticos, como decíamos antes. Entonces por ahí, por ese lado, se reduce un poquito los falsos negativos. Y los falsos positivos puede ser mala interpretación del operador, contaminación, digamos, ahí sí vienen a ser los mismos que en PCR. Re bien, May. Gracias por tomarte tu tiempo para explicarnos a todos que teníamos las dudas y vos te pusiste las pilas y armaste este Ateneo de instructora. Traté de hacerlo sencillito, pero No, pero re bien, más Claro, era lo que pidieron, digamos, los chicos. Ujú. doble felicitaciones porque súper rápido lo preparaste, súper claro porque creo que se entendió bastante y los videos ayudan un montón. Me gustó mucho lo de las preguntas y el tiempo del Ateneo también, eso me parece súper importante. Sí. Por eso digo que haga otro para la semana que viene, si está re capa la mina. no, Corto y concreto. voy a ser re sincera como Roxy, me puso re nerviosa que mi internet me jugaba en contra. Pero bueno, son cosas que pasan. No, pero re bien. Muy bueno. Súper. Bueno, La idea es que se pase la posta de los Ateneos de instructores, que nos animemos un poquito más, porque por ahí ya perdimos un poco la práctica los que salimos de la residencia hace unos añitos. Para así esto simple, nada que sea demasiado maravilloso ni complejo, pero sí para que mantengamos primero el contacto entre usted y nosotros, que es siempre lo que queremos mejorar, y segundo, para mantenernos al tanto de todo lo que estamos haciendo, de las cosas actuales o de las que venimos haciendo de hace rato. Ojalá que lo podamos mantener a esto, me encantaría. Está bueno, sí. bueno, les propongo que saquen el silenciamiento de sus micrófonos y aplaudamos. Por favor. Dale. Bueno, todo fue. Yo pude. El aplauso de las 21 horas. Genia, May. Gracias, May. Gracias a ustedes por participar y de verdad espero que hayan entendido. Si Gracias. no, no hay problema, les vuelvo a explicar por privado. No, estuvo bueno. Muy lindo. Bueno, nos encontramos en el próximo Ateneo, entonces. Gracias a todos. Chau, Gracias, chau. May. Besitos. Chao, chao. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Chao.